Hola chicos, buen día. Esta es, bueno, la continuación. Podríamos decir que es la primera clase del segundo parcial. Entonces vamos a hablar del crecimiento y control microbiano, que ustedes lo van a encontrar en el capítulo 5 de su libro Biología de los microorganismos de Madigan y Martinko. Entonces vamos a continuar con la temática de esta clase. Bueno, como dice el tema, ¿no? Crecimiento. Habíamos mencionado que el crecimiento es una de las propiedades que todos los seres vivos tenemos. Con los microorganismos vamos a ver que el crecimiento que nosotros conocemos es un poco distinto a lo que manejamos como tal. Entonces, vamos a hablar que en relación a los microorganismos, el crecimiento se define como un incremento en los constituyentes celulares. Eso quiere decir que el crecimiento es un aumento de individuos, o sea, de microorganismos. Recordemos que ellos están conformados por células. Vamos a encontrar microorganismos que son unicelulares, o sea, conformados por una sola célula, como las bacterias, y microorganismos unicelulares, multicelulares, perdón, como los hongos, como los parásitos. Entonces, vamos a ver que el crecimiento siempre se va a definir igual, ¿verdad? Es un aumento en el número de células de los microorganismos y estas pues se multiplican por procesos como la gemación y la fisión binaria. Vamos a explicar lo que es fisión binaria porque recordemos que estamos tomando como modelo a las bacterias, que es uno de los grupos más numerosos y más representativos cuando hablamos de microorganismos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es fisión binaria. Este es un método de crecimiento microbiano que genéticamente está codificado en todos los microorganismos para que se realice en un tiempo determinado. Entonces ahí vamos a ver que se generan varios conceptos que nos van a ayudar a comprender cómo un microorganismo crece y cómo un microorganismo, o sea, solamente una célula es capaz de generar una colonia o población, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí en la imagen, entonces todo comienza con una célula, un microorganismo, una bacteria. Entonces, ¿cómo podemos ver? Aquí esta imagen es como con un corte transversal. Entonces, vemos que los componentes celulares de la bacteria están completos. Entonces, cuando esta bacteria llega a un tiempo establecido que se llama tiempo de generación, vamos a verlo más a detalle un poquito más adelante, entonces esta bacteria comienza a entrar en el proceso de fisión binaria. Entonces, como ven en esta segunda parte de la imagen, el material genético de la célula es lo primero que se comienza a replicar, o sea, a generar dos copias exactamente iguales. Para que esto suceda, se activan unas moléculas que se llaman divisomas, que son los que activan ese proceso de fisión binaria en la célula. Luego se comienza a formar un secto, que aquí está representado con esas pelotitas celestes, pero lo que aquí nos indica es que la bacteria o la célula se ha dividido en dos partes completamente iguales. Como la célula replica su material genético, entonces, al igual que sus otros componentes, se van a dividir a la mitad mediante este secto. Entonces, esto produce que este secto rompa la célula en división y genere dos células hijas completamente iguales. Esto se conoce como fisión binaria
y es uno de los métodos de reproducción o de crecimiento de microorganismos, específicamente en las bacterias. Pero hay otros microorganismos que se dividen o se reproducen por fisión binaria. Aquí vemos que la bacteria que ocupamos o usamos de ejemplo es un bacilo, ¿verdad? Porque tienen esa forma alargada. Pero ahora vamos a ver cómo los cocos, que son esas redonditas, ¿verdad? También, obviamente, entran en este proceso de reproducción por fisión binaria, solamente que en ellas, aquí se genera esta estructura que se llama NIO-FTSZ, que lo que va a generar es lo mismo que hacen los divisomas y el secto en los bacilos, es simplemente activar ese proceso de división en los cocos y lo que va a generar son dos células hijas completamente iguales. Aquí en ese GIF vemos cómo se genera el proceso de crecimiento. Va a comenzar de nuevo, pero ustedes van a ver cómo esa gran cantidad de organismos proviene de uno, que se va dividiendo según su tiempo de generación. Entonces, ese tiempo de generación, si mencionamos un concepto propio como tal, entonces es el tiempo necesario para que una célula forme dos células hijas completamente iguales. Entonces, como lo vemos en el cuadrito, vemos que en el tiempo 0 solamente vamos a tener una célula. Pero después de transcurrido, ese tiempo de generación, que en este ejemplo nos dice que es 0.5 de horas, o sea, 30 minutos, en 30 minutos vamos a tener dos células. ¿Por qué? Porque de la célula madre se dividieron y se obtuvo dos células hijas. Entonces, después, dentro de una hora, vamos a tener 4, dentro de una hora y media vamos a tener 8, y así sucesivamente, porque el crecimiento es un proceso logarítmico exponencial ascendente. O sea que los microorganismos, mientras va transcurriendo el tiempo, van generando dos organismos más y esa población va creciendo de 2 en 2. Otra parte muy importante en el proceso de reproducción o de crecimiento es la biosíntesis de peptidoglucano. Recordemos que esta es una de las proteínas estructurales de pared muy importantes en las bacterias, entonces es sumamente necesario que ese peptidoglucano se divida para generar esas dos células hijas. Entonces aquí vemos que para este proceso un actor muy importante es este alcohol que se llama bactoprenol, que pues es un alcohol de 55 carbonos, hidrofóbico. Hidrofóbico significa que no tiene afinidad con el agua. Entonces, esto le permite transportar a los precursores del peptidoglucano, que son proteínas, ¿verdad? Que son las que forman el peptidoglucano, las transporta a través de la membrana citoplasmática. ¿Para qué? Para crear nuevo peptidoglucano para generar esas dos células hijas que se van a formar en la fisión binaria. Esa unión, o sea, donde se encuentra el peptidoglucano nuevo con el viejo, se le llama banda de pared, y esto lo que hace es que la cadena de peptidoglucano se estire o se elongue para provocar que las dos células hijas tengan la cantidad exacta de peptidoglucano. Y por último, se da lo que es la transpeptidación, que ese pues el último paso de este proceso de biosíntesis del peptidoglucano, y es bien importante. ¿Por qué? Porque es cuando las dos células hijas, su pared está conformada totalmente por peptidoglucano y ya se considera que son células o bacterias estructuralmente funcionales. Hay muchos antibióticos como la penicilina, que por si no saben, la penicilina fue el primer antibiótico descubierto.
en 1945 por Alexander Fleming. Y la penicilina actúa directamente en ese paso, en esa transpectidación. Y lo que hace la penicilina es evitar que las bacterias realicen ese paso de transpectidación, y si no lo hacen, entonces no se forma la capa de peptidoglucano adecuada, ¿verdad? En esa bacteria, y la hace una bacteria no funcional que se destruye o se lisa rápidamente. Entonces, como vemos, todas las etapas de la fisión binaria deben realizarse correcta y adecuadamente para que las bacterias que se produzcan o las células hijas que se produzcan sean funcionales y actúen de la mejor manera en su medio o en su ecosistema. Aquí vamos a hablar un poquito de esa representación matemática del crecimiento microbiano, como les decía. Es un crecimiento exponencial logarítmico ascendente. Entonces, con el paso del tiempo se van generando nuevos organismos. En este ejemplo que vemos acá en esta imagen, ¿verdad? Que parecen dinosaurios, no sé, ahí le buscan ustedes la forma, pero aquí nos dice que en la hora cero solo tenemos una célula, pero a los 20 minutos, que este sería nuestro tiempo de generación, entonces a los 20 minutos ya vamos a tener dos, ¿verdad? Porque este se convirtió en dos. Luego, a los 40 minutos vamos a tener 4. 20 minutos más, o sea, a los 60 minutos vamos a tener 8, y así sucesivamente la población va a ir creciendo. Y todos estos organismos provienen de una sola célula. Entonces, un grupo de organismos provenientes de una sola célula se le conoce como población o colonia, que, como lo vimos en el capítulo anterior, son esas masas visibles que crecen en los medios de cultivo y que nosotros pues las vamos a poder ver a simple vista. Obviamente vamos a ver ese crecimiento, no vamos a lograr ver uno por uno los microorganismos. ¿Por qué? Porque para ver las células necesitamos un microscopio. Entonces, como les decía, déjenme me quito de aquí. Entonces, como les decía, el crecimiento es logarítmico. Desde la hora cero o el tiempo cero, entonces la cantidad de organismos que van creciendo se va generando lentamente, hasta que hay una cantidad significativa de organismos que al dividirse generen una población más grande. Entonces, ese crecimiento exponencial que se logra de microorganismos nos permite poder observar esas colonias en los medios de cultivo. Entonces, es muy importante saber cómo funciona matemáticamente el crecimiento de los microorganismos. Y como vemos, es ascendente, o sea, es logarítmico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va generando de 2 en 2. Ahora, ya hablamos de eso de crecimiento, de que ya sabemos que los microorganismos no crecen en talla, sino que crecen en población, o sea, es un aumento del número de organismos. Entonces, ahora vamos a explicar cómo se da ese crecimiento. Ese crecimiento tiene fases, y en esta curva que tenemos acá nos explica brevemente cómo se da ese crecimiento microbiano. Entonces vamos a ver que el crecimiento microbiano o la curva de crecimiento microbiano está dividida en 4 fases. La primera es la fase de latencia o fase LAD, fase exponencial, que esta se considera un periodo de adaptación de los microorganismos en el medio, ¿verdad? Se da una gran actividad metabólica debido a que el microorganismo está conociendo las condiciones que tiene en el medio de cultivo, en las condiciones ambientales. Esto se da tanto in vivo, o sea, en el ecosistema del microorganismo, como en condiciones in vitro,
que son las que se dan en el laboratorio. Entonces, en este periodo de adaptación, como se ve aquí en la curva, la cantidad de microorganismos no se divide, no tiene cambios, ya que el microorganismo se está adaptando. Luego entra a la siguiente fase, ya después de que el microorganismo se adaptó, entra a la siguiente fase que se llama fase exponencial o logarítmica. Si ustedes se fijan, la curva, después de estar de no moverse, de estar inalterada, porque el microorganismo se adapta, entonces comienza un crecimiento acelerado, o sea, la curva sube ascendentemente y logarítmicamente, ¿verdad? Porque el microorganismo ya empezó a dividirse y recuerden que ellos lo hacen de esa forma. En esta etapa el microorganismo se reproduce lo más que puede, o sea, genera la población más grande posible. ¿Y cómo el microorganismo sabe que ya llegó a su límite? Pues cuando se le terminan los recursos, ¿verdad? Recuerden que el medio de cultivo es esa sustancia que le va a dar al microorganismo todos los requerimientos nutricionales para que él pueda reproducirse. Entonces, si el medio de cultivo ya tiene muchos individuos, entonces esos recursos comienzan a disminuir, tanto el oxígeno como los nutrientes, el agua. Se empieza a volver un ambiente tóxico para el microorganismo, entonces ellos dejan de reproducirse. Y cuando eso sucede, entonces el microorganismo entra en esta fase que se conoce como fase estacionaria, donde el microorganismo deja de reproducirse, pero este sigue siendo metabólicamente viable, o sea que se encuentra vivo, pero ya dejó de reproducirse. Entonces, por eso la curva se mantiene en una meseta. O sea, a lo largo del tiempo, la cantidad o la población de microorganismos generada se mantiene inalterada. La fase estacionaria puede durar un tiempo, dura un tiempo determinado y es también un tiempo un poco holgado, ya que el microorganismo se mantiene viviendo de lo poco que tiene. Pero va a llegar un momento que si a ese microorganismo no se le renueva el medio de cultivo o no se le da mejores condiciones para que éste siga reproduciéndose, entonces el microorganismo entra en la última fase de la curva que se llama fase de declinación o muerte. Entonces es ahí donde vemos que la curva tiene un comportamiento diferente. En vez de subir o de mantenerse, va a bajar, ¿verdad? Entonces ya se da un crecimiento negativo, un crecimiento descendente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el número de microorganismos va disminuyendo porque las células van muriendo y una célula al morir pierde sus capacidades metabólicas y muere por lisis, o sea, se desintegra. Es importante saber que un microorganismo cuando entra en fase de muerte no puede recuperarse generalmente, entonces por eso es que en el estudio de los microorganismos in vitro tenemos que tener en cuenta que a ellos los vamos a estudiar en fase estacionaria y si nosotros queremos que ese microorganismo siga creciendo, o sea, tener una mayor biomasa o cantidad de microorganismos, entonces tenemos que renovarles su medio de cultivo. Ok, entonces a esto nos lleva a hablar de este tema que es bien importante que se llama sistemas de cultivos microbiológicos continuos. Eso significa que cuando nosotros tenemos un microorganismo, ya sabemos en las etapas en que se desarrollan, ¿no? Pero si nosotros queremos tenerlo activo, reproduciéndose y que éste genere una gran cantidad de biomasa, entonces vamos a darles condiciones de cultivos continuos, o sea, vamos a estarles renovando el medio de cultivo para que el microorganismo no pierda la reproducción. Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de sistemas continuos. El primero es quimiostato. Entonces, si ustedes aquí se fijan en el diagrama, lo que vemos es que al medio de cultivo, ¿verdad? Que está acá donde vamos a tener los microorganismos, siempre va a haber una entrada de medio de cultivo fresco
con un regulador de flujo, que esto se va a ir dando con el tiempo, ¿verdad? Según el tiempo de generación de los microorganismos, se le va a dar una fuente de oxígeno si el microorganismo lo necesita, ¿verdad? Y se va a tener un efluente, o sea, una salida para esas células microbianas. Entonces, este sistema de cultivo es continuo porque el medio de cultivo siempre se está renovando, o sea que los microorganismos no van a caer en fase de muerte. Estos sistemas se utilizan mucho en la industria para generar todos esos productos fermentados que consumimos, ¿verdad? Por ejemplo, la producción de cerveza mantiene un sistema de un cultivo continuo. O sea que esas levaduras que producen ese producto siempre tienen medio de cultivo fresco y ellas no mueren. ¿Para qué? Para ir generando la fermentación. Otro medio de cultivo continuo es el turbidostato, que es prácticamente igual al quimiostato al que discutimos anteriormente, solo que ese tiene un sistema de control que nos permite determinar la cantidad de organismos presentes en ese medio de cultivo mediante una técnica que se llama turbidimetría, que la vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, estos dos medios de cultivo continuo nos permite cultivar microorganismos durante mucho tiempo y que estos generen biomasa, o sea, grandes cantidades de células. Ok, si hablamos de cómo los microorganismos crecen, entonces tenemos que hablar de cómo nosotros vamos a hacer esa determinación del crecimiento. ¿Cómo vamos a saber que el microorganismo realmente está en fisión binaria y realmente crece? Generalmente esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? En el laboratorio, que es el microorganismo crecido en medio de cultivo. Nosotros somos capaces de ver las colonias que, como les decía, son esas masas visibles que provienen de una sola célula, una población, ¿verdad? Entonces, estas colonias sabemos que se dan y que hay crecimiento porque las podemos ver, pero ¿cuántos organismos hay en esa colonia? No sabemos, ¿no? Entonces, vamos a ver hacia grosso modo métodos que nos permiten determinar cantidades aproximadas de microorganismos presentes en un medio de cultivo. Eso es muy importante. Creo que esto ustedes también lo van a ver en laboratorio, que son estas diluciones seriadas, que nos permite trabajar con microorganismos, ¿verdad? Recuerden que ellos generan poblaciones de millones de organismos, entonces tenemos que diluir esas muestras para poder obtener cantidades que nosotros o sea, que puedan ser contabilizadas por nosotros. Entonces, esto es lo que hace una dilución seriada. De una muestra madre, que es lo que tenemos acá, o solución madre, vamos a ir diluyendo en, ya sea medios de cultivos líquidos o agua, esa muestra. Estas son diluciones seriadas decimales, o sea que se diluye 10 veces la muestra madre en cada tubo, ¿verdad? Entonces, como ven, ¿verdad? Va disminuyendo la coloración, entonces eso significa que la muestra está siendo diluida, o sea que hay menos organismos según va avanzando la dilución, entonces esto nos va a permitir cuantificarlos de mejor forma. Esto siempre se hace para nosotros poder determinar aproximadamente la cantidad de microorganismos. Hay una determinación microscópica del número de células que se hace en un aparatito que se llama cámara de Neubauer. Esta cámara se carga, ¿verdad?, con la dilución de los microorganismos y lo que nosotros vamos a ver al microscopio son las células en una cuadrícula microscópica que esta cámara tiene. Y eso nos va a permitir poder contar los microorganismos presentes en cada cuadrante de esa cuadrícula y eso nos permite hacer unos cálculos que nos determinan la cantidad de microorganismos aproximada en esa muestra.
Otro método son los recuentos microbiológicos, por ejemplo, este que está aquí en la imagen, que es filtro de membrana, que lo que hace es que un pequeño filtro nos ayuda a filtrar un líquido y todo lo que queda retenido en ese filtro se pone en una placa de medio de cultivo y nos permite observar el crecimiento de las colonias de los microorganismos presentes en esa muestra. Entonces ahí podemos observar que las colonias se ven claramente y se pueden contabilizar. Luego se hace un cálculo para determinar el número aproximado de células en esa muestra. Otro método es conteo, ¿verdad? En placas de medio de cultivo liofilizado. Esto es bien utilizado en la parte de microbiología de alimentos y nos permite ver todos esos puntitos que se ven ahí de color rosado, son unidades formadoras de colonia, o sea, colonias de microorganismos presentes en esa muestra de alimento. Y nosotros hacemos el conteo, igual se hace un cálculo matemático para obtener el número aproximado de células. El otro método es la turbidimetría, que nos ayuda a saber cuántos compuestos sólidos están disueltos en este líquido, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, estos dos tubos, vemos que esos dos tubos están contra una cuadrícula, ¿verdad? Este es tan turbio que no podemos ver las líneas de la cuadrícula. En cambio, este no está turbio y nos permite ver la línea de la cuadrícula. Entonces, esto nos dice que el medio que está turbio, hay presencia de microorganismos. Entonces, utilizamos un aparato que se llama espectrofotómetro, que nos ayuda a determinar cuánta luz es absorbida por todos esos microorganismos presentes en esa muestra. Entonces, ese rango o esa medición que se llama longitud de onda nos va a decir cuántos microorganismos hay aproximadamente en ese medio de cultivo. Entonces, ese es otro método para determinar la cantidad de microorganismos presentes. Pero como les he repetido muchas veces, es aproximado, ¿verdad? Entonces, como ven, los métodos de determinación de microorganismos nos dan una idea de cuántos microorganismos hay presentes. Espero que vayamos agarrando ya el tema. Ahora, ya hablamos de cómo crecen, ya hablamos de ciertas condiciones, pero algo que es muy importante son los factores ambientales para el crecimiento de los microorganismos, o sea, todo lo que ellos necesitan para poder crecer. Vamos a hablar un poco de esos factores, los más importantes, como la temperatura, el pH, la cantidad de solutos y agua en el medio, la concentración de oxígeno y la presión, que hacen que los microorganismos puedan crecer en un medio in vitro. Cuando nosotros trabajamos con microorganismos en el laboratorio, tenemos que darles esas condiciones ambientales para que ellos puedan crecer. Si nosotros queremos que el microorganismo produzca colonias que nosotros podamos observar y después nosotros poderlos observar al microscopio, tenemos que darles esas condiciones ambientales. La primera, y creo que es una de las más importantes, es la temperatura. Vamos a ver que hay una clasificación según la temperatura de los microorganismos. Tenemos a los psicrófilos, que son los que crecen bien a temperaturas de 0 grados centígrados. Entonces, estos crecen a una temperatura muy baja, ¿verdad? Generalmente los psicrófilos son los que crecen a temperaturas bajas, con una temperatura óptima de 15 grados centígrados. Los psicotropos serían microorganismos que no crecen a temperaturas bajas, pero sí sobreviven a ellas. Ejemplos de psicotropos o de psicrófilos bien comunes son los mohos, que creo que todos ustedes en algún momento se han encontrado vegetales o frutas enmohecidas dentro de su refrigerador.
Entonces, ahí tenemos microorganismos psicrófilos y psicotrófos. Luego los mesófilos, que son los más, el grupo más grande, que son los que crecen a temperatura ambiente, óptimas de 20 a 45 grados centígrados, entonces son los que crecen en la mayoría de los ambientes. Y los termófilos ya son los microorganismos que crecen a temperaturas mayores de 45 grados centígrados. Entonces, estos son los que ya necesitan un poquito más de calor para poder crecer. Ahí vemos en esa gráfica ejemplos de microorganismos psicrófilos, mesófilos y termófilos. Y también hay unos hipertermófilos, que son los que crecen a esas temperaturas extremadamente altas, ¿verdad? Entonces, como ven, hay microorganismos que, como Polaromonas vacuolata, crece a temperaturas bajas de 4 grados centígrados. Escherichia coli, que es el mesófilo de ejemplo, que crece muy, muy bien a 39 grados centígrados. Y otros termófilos, hipertermófilos, que crecen en temperaturas hasta de 106 grados centígrados. Entonces, como ven, es bien importante eso. Ahora el pH, que es otro factor ambiental bien importante, que pues recordemos que ¿qué es el pH? O sea, es la medida de la actividad de los iones hidrógeno en el medio, y esto es importante para mantener el equilibrio de los microorganismos. Solo para recordar la escala de pH y pues para recordarle que la mayoría de los microorganismos crecen a pHs neutros. A estos organismos se les llama neutrófilos, ¿verdad? Crecen a un pH de 5.5 a 8, la mayoría. Pero también tenemos los extremos. Tenemos los acidófilos, que crecen en un pH de 0 a 5.5, o sea, pHs muy altos, como por ejemplo los microorganismos del vinagre, Acetobacter aceti. Y otros que son alcalófilos, o sea, que crecen en un rango de pH de 8.5 a 11.5. Entonces ahí tenemos microorganismos que crecen en esas condiciones de pH. Otro factor ambiental bien importante es la cantidad de solutos y la actividad del agua que hay en el ecosistema o en el medio donde este microorganismo está, y que pueda resistir esas condiciones para poder reproducirse, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que los microorganismos se van a clasificar según su resistencia a las condiciones osmóticas, ¿verdad? Entonces, a eso se les llama osmotolerantes, microorganismos que resisten ambientes hipertónicos, donde la cantidad de soluto es mayor en el ambiente extracelular que en el intracelular, como por ejemplo ambientes muy salinos. Entonces, microorganismos que logran tolerar esas condiciones osmóticas se les llama osmotolerantes. Pero si logran vivir en esas condiciones de hipertonicidad, como el agua de mar o esteros, entonces se les conoce como halófilos, ¿verdad? Entonces vemos que la cantidad de solutos y la cantidad de agua presente también nos va a dar una clasificación, ¿verdad?, para los microorganismos que viven en estas condiciones. Otro factor ambiental bien importante es la concentración de oxígeno. O sea, ya lo habíamos mencionado, que los microorganismos que necesitan oxígeno para realizar sus características metabólicas se les conoce como aerobios. Y los que no necesitan oxígeno se les llama anaerobios. Pero vamos a ver que hay una clasificación más amplia en relación a la concentración de oxígeno que necesite un microorganismo para crecer. Entonces es ahí donde nosotros tenemos los aerobios obligados, o sea, los microorganismos que crecen en presencia de oxígeno. Los microaerófilos, que son los microorganismos que crecen en bajas concentraciones de oxígeno. Los anaerobios obligados, que son los que crecen en ausencia de oxígeno. Para ellos el oxígeno es tóxico. Y los anaerobios facultativos, que son microorganismos que crecen en presencia y en ausencia de oxígeno.
Vamos a ver que las condiciones de crecimiento que se le da a los microorganismos son muy variadas y que este es un ejemplo para cultivar microorganismos anaerobios, o sea, microorganismos que crecen solamente en ausencia de oxígeno. Entonces, imagínense qué difícil, ¿no? Entonces usamos en el laboratorio de microbiología esas camaritas que se llama cámara de Gaspar, que lo que hace es metemos todas las placas de medio de cultivo ahí con el microorganismo sembrado rapidito, se meten a la campana y se les pone el reactivo, que es un químico que absorbe todo el oxígeno presente en el aire que quedó atrapado en la campana, y eso lo que hace es darle condiciones de crecimiento a los microorganismos que están sembrados ahí. Y la otra condición ambiental importante para el crecimiento de los microorganismos es la presión. Entonces, esa presión atmosférica que tal vez nosotros no la sentimos, pero todos estamos sometidos a ella, para los microorganismos sí es significativa. Entonces, imagínense los microorganismos que viven en el mar o más en el fondo, ¿verdad? O sea, son presiones atmosféricas bastante altas. Entonces, ahí es donde vemos que hay microorganismos barotolerantes, o sea que resisten presiones atmosféricas mayores, y los barófilos, que son los que pueden reproducirse en condiciones de presiones más altas. Entonces, el ejemplo más común son las microalgas marinas, porque viven en un ambiente de una presión mucho mayor. Esta es la parte de la clase, chicos. Vamos a continuar con la parte B a continuación.